Te adoramos, Señor. Nos entregamos en esta noche, Padre, como un sacrificio en adoración para ti, Señor. Tú eres mi amado, tú eres mi verdadero amor, Jesús. Leemos capítulo 5, verso 12, amén, 13 y 14, la carta de Pablo a los Efesios, a la hora del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y te levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Dios el nombre de su amén. Dios añada bendición a vuestras almas a través de su santa bendita palabra. Gloria a Dios, aleluya. También está un poquito, ¿verdad? Estaba peleando con la garganta todavía, pero estamos ahí, amén, hermano. Gloria a Dios. Si usted ve que toso mucho, él me perdona. Amén. Dito Jesucristo. Por las cosas ocultas hechas por ellos, ¿verdad? En el original diría el versículo 12. Vergonzoso es aún decir. Amén. Eso es lo que dice en el original. Por las cosas ocultas hechas por ellos, vergonzoso es aún decir. Una razón evidente para denunciar las obras infructuosas de las tinieblas es que las prácticas inmorales y libertinas de los hijos de las tinieblas, que suelen hacerse en secreto, hasta mencionarlas resulta vergonzoso. Posiblemente el apóstol esté refiriéndose aquí a ciertas prácticas de ritos ocultos de los misterios de la gnosis. Amén. Los impíos practican ciertas horas reservadamente. Los pecados mencionados antes, ¿verdad? Versículo 3, suelen practicarse ocultamente. Con todo, a medida que el tiempo avanza, el pecado no solo cauteriza la conciencia, sino la moral y sus expresiones. De modo que algunos de estos pecados ya se están practicando abiertamente. Hago un paréntesis un momento, un detente. Gloria a Dios. Mira, hermano, una de las cosas que yo quiero, ¿verdad? En el estudio, cuando estudiamos la carta, las cartas paulinas, la de Pedro, etcétera, etcétera, ¿verdad, hermano? Y yo quiero decirle, hermanos queridos, que las mismas son escritas a la iglesia. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Aquí dice que, ¿verdad? Una razón evidente para denunciar las obras infructuosas de las tinieblas es que las prácticas inmorales y libertinas de los hijos de las tinieblas. Sí, pero hermano, pero es que la carta Pablo la envía a la iglesia en Éfeso. Amén. En nombre de Jesucristo. O sea, en otras palabras, no podemos tampoco nosotros, ¿verdad?, tratar de tapar el cielo con la mano, porque lamentablemente muchas de estas obras infructuosas de las tinieblas se practican también, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Y esa es la responsabilidad del creyente, ¿verdad, hermanos queridos, ¿verdad?, de parte del Señor, ¿de qué? De no participar de ella, sino más bien reprenderla, sea de un inconverso, ¿verdad?, sea en el mundo o sea dentro de la casa de Dios, que también se da. ¿Ve, hermano? ¿Por qué digo esto? Pues me viene a la mente, en nombre de Jesús de Nazaret. Mira, hermano, hay veces que dentro de, yo he escuchado conversaciones, inclusive Susana tiene una experiencia, aleluya, amén, en nombre de Jesucristo de Nazaret, si ya está por ahí, ¿verdad? Que me confirme. Pero mira, hermano, y se han oído conversaciones entre hermanas, ¿verdad?, donde lo que se habla son cosas que verdaderamente, como dice aquí, son cosas vergonzosas. ¿Ve? Y particularmente cosas, hermanos queridos, aleluya, que tienen que ver con el sexo. ¿Ve? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Son gente que andan con Biblia, son gente que andan con falda larga, son gente que están dentro de la iglesia, a mí, amado, que obviamente pues lo tenemos, ¿verdad?, como gente que son cristianas, hermano. Entonces, por lo tanto, eso se da tanto afuera como adentro. Amén. No podemos, hermano, tirar el lodo para afuera cuando el lodo también está adentro. ¿Ve? Si miramos para allá, hay que mirar primero para adentro. Amén, hermano. ¿Ve? O sea, si los israelitas, si los judíos estaban, amén, mirando solamente al pueblo gentil, y ellos pensaban que estaban bien porque era el pueblo escogido por Dios, lamentablemente Dios le dice que ellos, por cuanto tienen ley, están mal. ¿Por qué? Porque la han quebrantado. Amén. Ahora, el gentil, ¿verdad?, pues no tenía ley. Daba sin ley. ¿Ve? Pero estos eran unos rebeldes. Su nombre es la gloria. Aquellos eran pecadores por naturaleza, no eran pueblo de Dios, pero esto Dios los había escogido. Aleluya. Eran tan pecadores como ellos.
Entonces ellos primero tenían que tenían que arreglarse ellos primero, tenían que tomar en consideración primeramente el problema interno, alaba que él es buenísimo, amén, para entonces después tratar de bregar con quién, con el que está allá afuera. Por lo tanto, hermano, estas prácticas inmorales y libertinas se practica tanto en aquello, bueno, es que se la practican sonidos de las tinieblas, amén, estando adentro o afuera, sonido de las tinieblas, amén, amado, por que para siempre. Ve, hermano, entonces dice, los impíos practican ciertas horas reservadamente y los cristianos también. Y hay gente que son cristianas, ¿verdad?, que también lo hacen. Por lo tanto, significa entonces, ¿verdad?, de que esa persona, porque no es cristiana, es un impío. Amén, hermano. Está en la iglesia, anda con la Biblia, canta corito, pertenece a la sociedad de damas o de caballeros de jóvenes, pero es un impío. Amén, hermano. ¿Por qué? Pues practica ciertas obras reservadamente. Los pecados mencionados antes, como dije, ¿verdad?, que suelen practicarse ocultamente. Con toda medida que el tiempo avanza, alaba que él es bueno, el pecado no solo cauteriza la conciencia, sino la moral y sus expresiones. De modo que algunos de estos pecados ya se están practicando abiertamente. En tiempos de Pablo había prácticas de prostitución sagrada, hermano, que solían llevarse a cabo en los lugares reservados dentro de los templos, en que esa era un modo, ¿verdad?, del culto pagano. Hermano, lo que Pablo quiere decir es que aunque esas obras causan vergüenza, simplemente al mencionarlas, no solo para el cristiano, sino para el hombre decente, es preciso hablar de ellas para denunciarlas y reprenderlas. Una serie de advertencias sobre el ministerio de la palabra que sigue manifestar claramente el pecado, anticipándose a las nuevas manifestaciones de impiedad. El hecho, hermanos queridos, de mencionar las horas perversas que los hijos de las tinieblas hacen en secreto, ponen de evidencia el desorden moral que conllevan tales prácticas. Con todo, hay una dificultad en el texto. Si es vergonzoso mencionar esas obras, ¿cómo puede llevarse a cabo la reprobación de las mismas? La respuesta es sencilla. Esas obras se denuncian mediante una vida de bondad, justicia y verdad. El cristiano que es luz denuncia las obras infructuosas de las tinieblas simplemente con alumbrarlas mediante la luz que está en él. Hay que hablar también, hermano. Ahora, el verso 13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. El original dice, ¿verdad? Dice, y las todas redarguidas por la luz son manifestadas, porque todo lo que es manifestado, luz es. Amén. Todo lo que es manifestado, luz es. Ok. La evidencia de las cosas impuras y repugnantes de los impíos son manifestadas, es decir, son hechas patentes por medio de la luz. La labor de denunciar o de redarguir sobre las obras de las tinieblas está encomendada a los cristianos, y esta labor silenciosa se lleva a cabo mediante la exhibición de la luz que convierte a cada uno de los salvos en luminares en el mundo. Y estos luminares que iluminan con luz las tinieblas son el resultado de la presencia en ellos de la verdadera luz del mundo, que es Jesucristo. Amén. A su nombre sea la gloria. Ok, lo que quiere decir aquí, ¿verdad?, que usted prácticamente simplemente alumbre con su testimonio, ¿verdad? Esa luz que está en nosotros, pues, es la que va a denunciar, ¿verdad?, esas obras infructuosas de las tinieblas. Bendecido sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero, obviamente, hermano, ¿verdad?, sabemos que hay lugares que tienen nombre de iglesia, ¿verdad?, donde usted ve que hay parejas de homosexuales, ¿verdad?, ya sea hombre con hombre, o sea, mujer con mujer, amado, pues que para siempre. Eso yo lo he visto dentro de la iglesia, donde pues va ella con él, ¿verdad?, la lesbiana con su novia, y van a la iglesia. Alaba que él es buenísimo, ¿ve, hermano? O si no, va él con ella, ve él, el varón, ¿verdad?, con ella, el varón homosexual, ¿ve? Y eso se ha dado en la iglesia. Inclusive tenemos en la iglesia gente que tenemos lesbianas dentro de las iglesias, tenemos homosexuales, hermanos, por eso en nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya, ¿verdad? Y lo que decimos es que es lo que tiene, ¿verdad?, que Dios le dejó eso así para que la gente sepa dónde Dios lo sacó. Eso usted lo ha escuchado, ¿cierto? Cierto. Y no es que Dios lo dejó así porque Dios no hace un trabajo incompleto, hermano. Simplemente no se ha convertido bien, todavía está ahí, ¿verdad? Aleluya, ese espíritu de homosexualismo controlando su vida, pero lamentablemente, ¿verdad?,
esa obra yo no puedo reprenderla. Es que para siempre, ¿verdad? Gloria a Dios, simplemente mi testimonio tengo que decir, ¿verdad?, que es homosexual. Tengo que decir que lamentablemente si tiene manerismo o si está, ¿verdad?, si ha afeminado, pues la Biblia lo condena y dice que no tiene parte en el reino de Dios. ¿Para qué? Para que no vaya a ser que venga otro homosexual y se crea que siendo homosexual va para el cielo. Alaba. Amén, hermano. Bendito es Jesucristo. Por lo tanto, hermano querido, del mismo modo que Jesús, brillando en el mundo con la luz de su santidad, puso de manifiesto la pecaminosidad de las tinieblas, ahí también los cristianos que son luminares lo producen también. Amén. Porque todo es manifestado por la luz. En cierta medida, la luz que pone en evidencia y denuncia esas obras de las tinieblas no es otro que Jesús mismo, como más adelante se expresa directamente. El verbo manifestar expresa la idea no solo de sacar a la luz, sino de hacer que algo sea manifiesto. O sea, quiere decir que la luminosidad de los cristianos establecida en la luz de Cristo en ellos no solo pone de manifiesto, sino que es revelación directa de la condición de los impíos en sentido pleno. En esa labor, mi hermano, en esa labor, no solo la vida de los cristianos sirve para que las obras infructuosas de las tinieblas salgan a la luz, sino que los mismos incrédulos son convencidos y conducidos a la luz que es Cristo. Y esta es la acción del testimonio silencioso de los cristianos que conducen a muchos a la luz como expresión de la evangelización encomendada por Cristo. Las obras de las tinieblas, aleluya, quedan en evidencia frente a la luz de una vida santa. Ocurrió así con la vida de Cristo, amén, y la presencia luminosa de la vida de Jesús resplandecía en las tinieblas, siendo rechazado por quienes amaban un modo perverso de vida, pero siendo iluminación, que condujo a la luz a los que creyeron. Así debe ser también la vida de los creyentes, ¿verdad? El creyente tiene el privilegio y la responsabilidad de vivir una vida luminosa y transparente. La vida cristiana, aleluya, consecuente, es un obstáculo para los perversos, y las tinieblas ocultan las tremendas realidades del pecado. La vida, hermanos, de testimonio las pone al descubierto. El cristiano debe estar dispuesto a pagar el precio de una vida santa. Dios al nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios. Bendiga a Carlos, bendiga a Carmen, amén. Qué bueno están con nosotros. Ok, el 14 dice, Efesios 5:14, el original dice, por lo cual dice, levántate el que duerme y ponte en pie de entre los muertos y alumbrará a ti Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ok, amado. El apóstol usa una cláusula con la expresión vinculante, por lo cual dice que ya usó antes, para introducir una cita que es difícil precisar de dónde la toma. Amén. Su nombre sea la gloria. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Algunos de los antiguos, como Hipólito, consideraba, ¿verdad?, que se trataba de una combinación de pasajes del Antiguo Testamento, pero es difícil encontrar una construcción basada, ¿verdad?, en esas combinaciones. Amén, a su nombre sea la gloria. Esto iba a considerarse como una cita apócrifa introducida en el contexto de la carta. Ante la dificultad, algunos padres de la iglesia, entre ellos Severiano de Gabala, pensaron que se trataba de un himno de la iglesia primitiva. La posición sobre el origen de la cita es diferente según los intérpretes. Hay quienes defienden que se trata de la traslación de un texto de Isaías 61. Este es el pensamiento, entre otros, de Hendrickson, que escribe: no existe buena razón para interpretar el dice en forma distinta a de ahí que debe ser. Dios dice, puesto que el apóstol obviamente, ¿verdad?, pues está considerando estas palabras como inspiradas. ¿De dónde provienen? Entre las muchas respuestas, las dos más conocidas son Isaías 61 y tal vez ciertos pasajes algo semejantes, ¿verdad?, como Isaías 9:2, 26:19, 51. Un antiguo himno cristiano. En cuanto a la primera, favorecida por Calvino, ¿verdad?, aleluya, y otros parece que hoy tiene a ser abandonada de inmediato, considerar la observación de que no hay o hay muy poca semejanza entre Efesios 5:14 e Isaías 61. Ahora, obviamente, en el contexto del pasaje de Isaías, donde dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, ¿verdad? En ese contexto, amén, aleluya, de Isaías, a la isla de Sion se le representa como abandonada, su tierra desolada, ¿verdad? Y leemos acerca de cautivo y prisionero. Ahora, escuche bien, para darle rapidito, que está trayendo mucha explicación ahí. Ok, gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Bien,
por medio, ¿verdad?, de esta cita de Isaías 61, según dice MacArthur, Pablo extendió una invitación para salvación a los no salvos, con el fin de que puedan ser transformados de hijos de las tinieblas en hijos de la luz santa de Dios. Y estas palabras pudieron haber sido parte, ¿verdad?, de un himno de Pascua en la iglesia primitiva que usaba como invitación a los no creyentes. Expresan el evangelio encapsulado, amén, aleluya, es que para siempre, de los capítulos, ¿verdad?, de invitaciones de Isaías 55, 1, 3, 6 y 7. A su nombre sea la gloria, amén. Ok, vamos a ver entonces, hermanos queridos, ahora la demanda de una vida en sabiduría. El verso 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Ok, con el versículo se entra en un nuevo párrafo que va a servir de transición, ¿verdad?, de transición para la sesión que trata de los deberes sociales, especialmente en la familia. El propósito paranético, ¿verdad?, del párrafo consiste en llamar la atención al lector sobre todo aquello que tiene que ver con la voluntad del Señor, indicando también el modo de alcanzarlo. Dice, la advertencia comienza con una llamada a prestar atención diligente para lo que usa, como es propio en el griego, el verbo mirar, que quiere, ¿verdad?, o adquiere aquí un rango, incluso expresión admirativa, mirad. Los cristianos son llamados ¿a qué? A vivir en la luz, de modo que el apóstol procura que estos presten atención sobre el modo de desarrollar la vida en la luz. Amén. Una enfática conjugación continuativa, pues, ¿verdad? Esa es la conjugación continuativa. Pues, sirve de enlace entre la llamada a prestar atención y lo que sigue, que es también una admonición a prestar atención con diligencia. Amén. Como pone de manifiesto el uso del adverbio, que significa literalmente con exactitud, con precisión, y de ahí, hermanos queridos, el sentido de diligencia. Esa vida en la luz está amenazada continuamente. Amén. Esa vida en la luz está amenazada continuamente desde adentro por la vía naturaleza que desea vivir en la carne y por tanto producir obras infructuosas propias de las tinieblas. Y eso es una realidad. Esa es la batalla nuestra, hermano. Amén. Esa vida de luz siempre, ¿verdad?, va a estar amenazada desde adentro. Fíjese que no dice que va a estar amenazada continuamente por el diablo, por los demonios. No, desde adentro. ¿Por qué? Por la vía naturaleza. Esa, hermanos queridos, es nuestra peor enemiga. Esa es realmente nuestro enemigo. Es que, mi hermano, si esa naturaleza pecaminosa no hubiese entrado en el hombre, no había problema. No había problema. Fíjese qué sencillo, analícelo para que usted vea, mire qué sencillo. Ya el pecado existía. Vamos a la Génesis un momentito. Vámonos al origen, ¿verdad?, del pecado en el hombre. Allá, ¿qué pasó? Existía allá Satanás. ¿Verdad que sí? Ya había sido lanzado al abismo. Alaba, que él es bueno. ¿Verdad que sí? ¿Ve? Y el pecado ya también estaba. Pero todavía no había entrado en el hombre. En la esfera del hombre. No había entrado. ¿Ve? Si el hombre no le da cabida, no había problema. El hombre seguía, aleluya, su curso, ¿verdad? Y cumpliendo con el propósito original por el cual Dios lo creó. Pero cuando entró entonces el pecado, ahí distorsionó todo. ¿Te fías, hermano? ¿Ve? Por lo tanto, nuestro principal problema no es el diablo, hermano, porque nosotros tenemos autoridad sobre él. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo sobre él. El apóstol Juan escribió, ¿verdad? Aleluya, que ya sabemos, ¿verdad?, que está entre nosotros el anticristo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hablando Juan, ¿verdad?, el espíritu del anticristo. Pero ¿qué pasa? Dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén, amado. Exacto. Amén. Fíjate, mayor es el que está en nosotros que el Espíritu Santo que el que está en el mundo. ¿Ve, hermano? Bendito es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Exactamente. Pero, ¿verdad?, hablando de desobediencia, yo hice la verdad, hermanos, quiero llevarlo un poquito más allá. Yo hice llevarlo, ¿verdad? Amén. Para darle un poquito más de énfasis. Rebelión. ¿Ve, hermano? Rebelión. ¿Ve? Porque obviamente eso fue, ¿verdad?, lo que dio lugar al pecado. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado es fruto de la rebelión.
Hermano, nos rebelamos, procuramos entonces vivir, no es que para siempre, amado, conforme a que a nuestros propios deseos, que es lo que busca realmente la carne, hermano. O sea, la carne lo que hace, hermanos queridos, escuche bien, la carne, hermanos queridos, sabia naturaleza, obviamente, hermano, lo que hace es que nos independiza de Dios, porque nos separa de Dios, hermano. Por eso fue que hubo muerte espiritual, hermano. Fija, hay muerte espiritual, ¿por qué? ¿Y por qué el hombre que hay muerte espiritual? Porque Dios que le dijo fue, te vas a independizar de mí. Y te independizas de mí, te vas por tu propia cuenta, pues entonces va a caer en muerte. ¿Por qué? Pues va a estar separado de mí, que soy la fuente de vida. ¿Entendió, hermanito? Hello. ¿Entendió, hermanito querido? El día que tú no sigas mis instrucciones y hagas las cosas como yo te digo, pues entonces eso quiere decir que tú puedes hacerlo por tu propia cuenta. Entonces el mensaje que yo recibo es un mensaje de que no dependo de ti, puedo depender de mí mismo. Y es una afrenta contra Dios, que fue el que creó los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. ¿Sí, hermano? Por lo tanto, hermanos queridos, repito, esa vida en la luz está amenazada continuamente desde adentro por la vía naturaleza que desea vivir en la carne y por tanto producir obras infructuosas propias de las tinieblas. Pero también, oiga esto, ahora viene lo de afuera, pero también está amenazada desde afuera por lo que es el mundo con su poder de seducción. Tal situación necesita una atención preferente, un mirar con diligencia. A su nombre sea la gloria, amén. Ok, esta observación atenta sobre la conducta cotidiana, amén, aleluya, que establece una decantación en dos parámetros, la necedad y la sabiduría. ¿Ve, hermano? La necedad y la sabiduría. La riqueza de la gracia de Dios sobreabundaron para los creyentes, comunicándole la sabiduría y el entendimiento. Además, el apóstol intercedió antes por los creyentes, ¿verdad?, para que se les diese espíritu de sabiduría. Y tal sabiduría y entendimiento les permite un correcto examen en relación con su modo de vivir. Sin la aplicación, hermano, sin la aplicación de la sabiduría recibida de Dios al control de la vida cristiana, esta se convierte en un estilo necio, insensato, como expresa el adjetivo que aparece en el texto griego. En ese sentido, amén, la sabiduría no es un conjunto de conocimientos, sino una conducta ante Dios. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Amén, amado. Hello. Hello. Por eso que cuando usted va a Santiago, ¿ven, hermano? Es lo mismo que en Santiago. Amén, aleluyita. Es lo mismo que en Santiago. En Santiago dice, ¿verdad? Santiago capítulo 1. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche. Y le será dada. ¿Ve? ¿Entiende? En otras palabras, dice, los oyentes judíos, ¿verdad?, de Santiago reconocieron esto como una referencia al entendimiento y las habilidades prácticas que se requieren para vivir de una manera que glorifica a Dios. No era sabiduría o especulación filosófica, sino la sabiduría contenida en los absolutos puros y pacíficos de la voluntad de Dios que están revelados en su palabra y que deben vivirse en práctica. Hermano. Fíjate, hermano. O sea, en otras palabras, algo que significa es que el creyente tiene que obedecer. Amado. Tiene que obedecer. Por lo tanto, hermano, voy recalco, ¿verdad? No se trata, aleluya, amén, lo es que para siempre, de una sabiduría, ¿verdad? De sabiduría como un conjunto de conocimiento, sino más bien una conducta ante Dios. Y la necedad, ¿verdad?, como antónimo de sabiduría, no es la ausencia de conocimiento, sino una actitud o comportamiento equivocado en relación con Dios. Hermano, ¿qué pasa? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová.
La actitud correcta, hermano. La conducta correcta ante Dios. Cristo se reveló como el portento, que es el sentido en el griego y saber de Dios. Amén. Cristo se reveló como el portento, ¿verdad? Que en el sentido griego es el saber, amén, aleluya, y poder de Dios. O sea, el pensamiento del necio rechaza la sabiduría de Dios. Amén, amado, repito, el pensamiento del necio rechaza la sabiduría de Dios. La verdadera sabiduría es ajustarse al pensamiento divino. Alaba. Amén. La verdadera sabiduría se ajusta, amén, aleluya, al pensamiento de Dios. Y esto implica que una sumisión a la voluntad de Dios en total obediencia, ¿ve, hermano? Fija, cualquiera que no se somete incondicionalmente a la voluntad de Dios, desde la base de una absoluta entrega, se muestra como un necio en el sentido bíblico de la palabra. La necedad es el rechazo de Dios y la autoexaltación del hombre. Escuche bien eso. Escuche bien eso. La necedad es el rechazo de Dios y la autoexaltación del hombre. ¿Qué pasa? Que dice que cualquiera, recuerden esas palabras, usted día, Juan, recuerden esas palabras, cualquiera que no se somete incondicionalmente a la voluntad de Dios, desde la base de una absoluta entrega, se muestra como un necio en el sentido bíblico de la palabra. Amén. Y el sentido bíblico no es sentido del diccionario, ¿cómo se llama? Larousse. No. Amén. No es según Wikipedia, no, hermano. Amén. Es en el sentido bíblico de la palabra. La necedad, el rechazo de Dios y la autoexaltación del hombre. Bendito es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, el verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén, hermano. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Ok. Pablo exhorta a que los creyentes aprovechen el tiempo por una forma de vida sabia delante de Dios. De ahí que cada creyente debe que redimir, como literalmente se lee en el griego, al usar un verbo que tiene sentido de comprar el tiempo, rescatándolo del entorno del mal en que los impíos lo utilizan. Amén. En ese sentido se pone delante de los creyentes el buen uso del tiempo, sacándolo del contexto en que se utiliza para aprovecharlo para vivir en él una vida luminosa. La idea es muy ilustrativa, como si el tiempo estuviera, ¿verdad?, a la venta en el mercado y el creyente lo compra para ponerlo a su servicio en una vida conforme a la voluntad de Dios. La misma expresión aparece, ¿verdad?, en Colosenses capítulo 4, verso 5. Ahora, para los impíos que no viven en sabiduría, sino en necedad, aprovechar bien el tiempo sería algo así como aprovechar cualquier ocasión para practicar el pecado en egoísmo propio. Para el creyente que vive sabiamente, el tiempo ha de ser utilizado para hacer el bien en una vida de santificación que es del agrado de Dios. Usar el tiempo, hermanos queridos, usar el tiempo en este último sentido es perderlo definitivamente, es decir, sin nada de provecho, aleluya, que puede encontrarse en él. Muy ilustrativo, oiga bien, muy ilustrativo para entender este sentido de la enseñanza de Jesús. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Mateo 10:39. O sea, Jesús establece aquí una aparente contradicción. La expresión hallar su vida puede ser equivalente a hallarse a sí mismo. Y de ahí la posibilidad de intercambiar los dos conceptos, ¿verdad?, en este pasaje. Ahora, hay que notar, ¿verdad?, y observar el énfasis marcado en el pronombre personal mí. Amén. Que como contraste al mí de Cristo está en el yo del hombre, expresado en su forma de vida. O sea, solo se puede ganar la vida según el mundo cuando se renuncia a Cristo. Pero el Señor dice que todo aquel que haya, es decir, gana la vida conforme al pensamiento del mundo y la pierde para Dios. Alaba que Él es bueno, amén. El que haya su vida, la perderá, mi amado. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, repito, amén. Pero es que para siempre, el que, amén, el que halle la vida,
gana la vida conforme al pensamiento del mundo, la pierde para Dios. Amén. Por el contrario, quien pierde la vida conforme al criterio del mundo, la gana para Dios. Ve, amado, o sea, perder la vida equivale a tomar la cruz y seguir al crucificado en la senda que trazó para sus discípulos. Y estos que pierden la vida, la recuperan para vida eterna. Bendecido sea la misericordia del Señor. Aleluya. Amén. Ok, lo que se trata aquí, hermano, es de redimir, literalmente redimiendo, esto es, aprovechar sabiamente el tiempo para vivir en él conforme a la voluntad de Dios. El término tiempo, escuche bien, el término tiempo se refiere a una época y que aquí está incluida en la idea de los últimos tiempos, que se refiere a la época actual. El creyente está en una admirable época en la que manifiesta de forma especial la gracia divina. Incluye, hermanos queridos, en esta perdón, incluye esta época hasta el tiempo del fin, y que para siempre, amado, gloria a Dios, como tiempo de Dios. Y este tiempo es también un tiempo de decisión para el actual cristiano. Amén, hermano. Este tiempo es un tiempo de decisión para el actual cristiano. Es el tiempo en que oferta de salvación por parte de Dios se hace con intensidad. Y estas épocas ponen de manifiesto un bien que pasa y que no es posible recuperar. Cada día Dios presenta oportunidades de hacer bien y mostrar a todos en nuestra vida la realidad de ser hijos de la luz. El tiempo es, por tanto, hermanos queridos, un tesoro que tiene que ser bien utilizado. Y el apóstol Pablo está enseñando que el creyente debe ordenar bien la vida, aprovechando toda oportunidad para el testimonio. Aprovechar bien el tiempo es apoderarse de la oportunidad para hacer el bien. Bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya. Amén. Ok, la razón para ese diligente aprovechamiento del tiempo es porque los días son malos. Amén. El motivo, ¿verdad?, para aprovechar bien el tiempo es porque los días son malos. Los días de la época, ¿verdad?, que miden el paso del tiempo están bajo el poder de Satanás. Bendito es Jesucristo. Amén. No solo el tiempo de Pablo, sino también el actual. Los días están gobernados por el mal porque discurren para el mundo bajo el control del maligno. Y esos días son malos no porque lo sean en sí mismos, sino por la actuación en ella del maligno, el diablo, unido a la acción de quienes son sus huéspedes, los espíritus del mal. Son los días del reino de las tinieblas, controlados por el Dios de este siglo. Amén. Ahora, las ocasiones para hacer el bien están siempre por debajo de las ocasiones para pecar, que pueden aparecer cada día, por lo que aquellas han de ser aprovechadas. El tiempo ha de ser bien usado porque no siempre durará. Amén, hermano. El tiempo hay que usarlo bien porque no siempre va a durar. Nadie puede estirar el tiempo, pero todos podemos utilizarlo sacándole el máximo provecho. Pablo está enseñando al creyente el uso disciplinado del tiempo, y el creyente, como siervo de Dios, tendrá que dar cuenta de la administración sabia del tiempo que Dios le ha entregado. Y a veces decimos, ¿verdad?, el tiempo es de Dios, pero hacemos lo que queremos, ¿verdad?, con el tiempo de Dios. A su nombre sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Ok. El verso 17 dice: por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén, amado. O sea, el secreto para utilizar bien el tiempo está en conocer continuamente cuál es la voluntad del Señor. Y esta voluntad del Señor está expresada en lo bueno, lo agradable y lo perfecto. En todo momento, ¿verdad?, y en toda situación. Para aprovechar bien el tiempo, hermano, es necesario entender las exigencias concretas para el tiempo actual que Dios demanda. Amén. En medio del tiempo cuyos días son malos, al entender cuál es la voluntad de Dios, el cristiano actúa en sabiduría. Esa es la razón, hermanos queridos, por la que escribe: por eso no os hagáis insensatos. Bendecido sea el dulce nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Ok, ¿qué es un insensato? Escuche bien. ¿Qué hace el insensato? Bueno, el insensato pregunta continuamente sobre cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Escuchó eso, hermano? ¿Escuchó eso? El insensato pregunta continuamente sobre cuál es la voluntad de Dios para su vida.
Hay incluso creyentes que se detienen en el obrar en medio de los días malos, porque supuestamente para ellos no está clara cuál sea la voluntad de Dios para su vida, poniendo ese aparente desconocimiento como justificación para su inactividad. ¿Escuchó eso otro? Repito, hay incluso creyentes que se detienen en el obrar en medio de los días malos, porque supuestamente para ellos no está clara cuál sea la voluntad de Dios para su vida, poniendo ese aparente desconocimiento como justificación para su inactividad. Hello. Es preciso, hermano, es preciso conocer la voluntad de Dios, porque esa es la verdadera sabiduría. Si no, dice, si no entender cuál la voluntad del Señor, la voluntad personal o voluntad propia en relación con el aprovechamiento correcto del tiempo, es necedad. Repito, la voluntad personal o voluntad propia en relación con el aprovechamiento del tiempo, ¿verdad? Con el aprovechamiento correcto, es decir, del tiempo, es necedad. Cristo enseña y da ejemplo de la importancia de la voluntad de Dios, estableciéndola como elemento básico en la oración. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el deseo natural en el creyente, de que todo se sujete a la voluntad de Dios sin resistencia. Alaba. Repito, ese es el deseo natural en el creyente, de que todo se sujete a la voluntad de Dios sin resistencia. Y porque ahora mismo, mire, hermano, voy a leer eso otra vez, mire, repito, ese es el deseo natural. Es más, aquí hay, mire, aquí hay, y lo voy a poner un momentito, hermano. Déjame si está por aquí. Mire, hermano. Mire eso. Hágase tu voluntad. ¿Qué usted cree de eso? Alaba. Hermano, ¿qué usted cree de eso? El principio de obediencia, haga tu voluntad. ¿Ah? ¿Qué usted cree? Fíjate, manito querido. Entonces, nosotros como cristianos, dice, el deseo, mire hermano, el deseo natural en el creyente. O sea, que supone que eso es natural, eso es, no es que no, eso tiene que ser así. Fíjate, es de que todo se sujete. Sí, chacho, por eso lo estoy diciendo. En que todo se sujete a la voluntad de Dios sin resistencia. Ahí es que fallamos. Mire, fallamos en que todo se sujeta a la voluntad de Dios y también a resistencia. Porque ni todo se sujeta a la voluntad de Dios y lo resistimos también. Alábalo. Pues eso no se sujeta. Pues eso no se sujeta a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Pues lo resistimos. Amén. No, de una mano. Yo estoy colgado hace rato. Yo soy un insensato preguntándole a Dios continuamente sobre cuál es la voluntad de Él para mi vida. Alaba que Él es bueno. Este fue el modo de la oración del Señor Jesús en la angustia de Getsemaní. Es la expresión que pone de manifiesto el deseo de que se produzca una obediencia total y no solo parcial en los deseos de Dios. Repito, es la expresión que pone de manifiesto el deseo de que se produzca una obediencia total y no solo parcial a los deseos de Dios. Gózate, Willy. Hermano. Hoy recalco, no son los deseos míos, son los deseos de Dios. Alaba que Él es bueno, están todos cotazos. Ok, eso está bien. Hermano, no son los deseos míos, son los deseos de Dios. No es mi voluntad, es la voluntad de Dios.
no es mi satisfacción, es la satisfacción de Dios. No es mi agrado, es el agrado de Dios. Hermano. No es mi gloria, es la gloria de Dios. ¿Qué más? ¿Qué otra cosita más? Hermano. No es mi pensamiento, es el pensamiento de Dios. No es mi criterio, es el criterio de Dios. No es mi opinión, es la opinión de Dios. ¿Sí, hermanito? Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ahora la petición pone de manifiesto la misma disposición de obediencia por parte de quien ora. Es el ruego también para quienes son hermanos en la fe. De modo que todos los creyentes, hijos de Dios, que por adopción en Cristo se dejan gobernar por Dios sin reserva alguna. Repito, de modo que todos los creyentes, hijos de Dios, por adopción en Cristo, se dejen gobernar por Dios sin reserva alguna. De otro modo, la petición tiene que ver con el deseo de que la tierra se parezca cada vez más al cielo, donde Dios es obedecido sin ninguna resistencia ni reserva, en modo gozoso y voluntario. Pedir por obediencia. Oiga esto. Pedir por obediencia. Es decir, para hacer la voluntad de Dios, compromete al que ora. Ahora no diga, para yo no orar por obediencia, entonces, porque todo eso me compromete, me mete en un problema. Hello. Entonces, miren cómo son las cosas. Miren cómo son las cosas, hermano. Nosotros pedimos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a obedecerlo. O yo lo pido. Pero entonces, sin embargo, dice que el creyente es hijo de obediencia. Fíjese, hermano, entonces nosotros, acuérdense de esto, que nosotros nosotros no somos salvos o no fuimos salvos porque obedecimos, ¿sabe? No se olvide de eso. Nosotros no fuimos salvos porque obedecimos. Nosotros somos salvos o fuimos salvos para obedecer. Pero somos hijos de obediencia. Amén. Si usted quiere, vamos a la escritura. Ya estoy terminando, Juan. Vamos a la escritura. Gloria a Dios, ¿verdad? La garganta mala también, la nariz. Hay que recoger la monga. Pero vamos para adelante en nombre de Jesucristo. Mire, primera de Pedro, capítulo 1, que nosotros lo hemos dicho aquí varias veces. Vamos a leer el 1 y 2, ¿verdad? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicado. ¿Ve, amado? ¿Se fija? ¿Ve? Elegido, aleluya, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Hello. Amén. Entonces, se supone que nosotros no oremos a Dios que no, Señor, ayúdame para espíritu de obediencia. Supone que yo obedezca. Dios, creo yo, no sé. ¿Verdad? Sí, se supone que yo obedezca. Porque eso dice la Biblia. No puedo arrancar esa página, no puedo. Ay. Elegido, repito, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Entonces, por eso, aleluya, repito, por eso que cuando yo oro
para hacer la voluntad de Dios, hermano, eso a mí me compromete. Porque se supone que yo viva una vida en obediencia a Dios. Fíjate. Cuando pide para que la voluntad de Dios se haga en la tierra del mismo modo que en el cielo, el creyente está aceptando voluntariamente una posición de completa obediencia. Hello. Repito, cuando usted y yo pedimos para que la voluntad de Dios se haga en la tierra del mismo modo que en el cielo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, alaba, estamos aceptando voluntariamente una posición de completa obediencia. Hello. Hermano. Lo que pide a Dios, oiga esto, lo que pide a Dios que haga en todos, lo hará primeramente en él mismo. Quien no está dispuesto a obedecer a Dios no puede, salvo un hipócrita, anda Jehová, manifestación de piedad, ser desobediente. Quien no está dispuesto a obedecer a Dios no puede, salvo una hipócrita manifestación de piedad, ser desobediente. Una petición continuada para que Dios sea obedecido en el mundo, como lo es en el cielo, haría vidas más obedientes en aquellos que presentan ante él esa oración. Es sin duda una de las peticiones a menos escuchar en las oraciones de los creyentes. Hello, es sin duda una de las peticiones menos escuchadas en las oraciones de los creyentes, y posiblemente sea esa una de las razones por las que no se manifiesta obediencia en cada momento de la vida cristiana. La voluntad de Dios fue prioritaria en la vida de Jesús y la deseó incluso con angustia. Ese maní. En relación con la vida de santificación, la voluntad de Dios está claramente expresada en la Escritura. Su voluntad es que el creyente viva en continua gratitud. Hello. Hello. Su voluntad es que el creyente viva en continua gratitud. ¿Qué es gratitud? ¿Quién me puede decir lo que es gratitud? Ya me voy, Juan. Gratitud. Busca gratitud ahí rapidito. Para que ya nos vamos. Oiga bien, hermanito querido, lo que es gratitud. Sabemos que es agradecimiento, ¿verdad? Pero que quiero buscarlo. Gratitud. Gratitud. Agradecimiento. Manifestar su gratitud a un bienhechor. Sinónimo de agradecimiento, reconocimiento, obligación. Entonces, cuando vamos a la palabra, Primera Tesalonicenses 5:8, en nombre de Jesucristo, ¿verdad? Miren lo que dice ahí. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe. Perdón, 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Exacto, agradecimiento, reconocimiento de un favor
o beneficio que se nos ha hecho. Exactamente, ¿verdad? Hermano. Y recalco, hermanos queridos, escuche bien. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Su voluntad es que el creyente viva en continua gratitud. Da gracias en todo. Amén. Da gracias en todo. Hermano, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice que la voluntad, amén, aleluya, es que el creyente viva en continua gratitud? Porque la ingratitud, escuche bien, porque la ingratitud o la falta de gratitud es una característica de los incrédulos. Alaba. O sea, cuando yo no le agradezco a Dios, ¿verdad? La prueba por la cual Él me ha metido a mí, para pulirme, para fortalecer mi fe, para formar mi carácter, para ir, aleluya, conformándome a mí, conforme a la imagen de Cristo, yo estoy actuando, amén, aleluya, como actúan los incrédulos. No, me voy ya, está bien. Fui amado. Su nombre sea la gloria. ¿Qué más es la voluntad de Dios? Bueno, su voluntad es que el creyente viva en docilidad. Hebreos 13, 20, 21. Ahí sí, Juan, que por ahí no. Ahora sí que por ahí no. ¿Oíste? Ahora sí que por ahí no. Déjame ver. Déjame si es ese. Hebreos 13, ¿qué? 13, 20, 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alaba. Gloria a Dios. ¿Qué más, hermanito querido? Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, su voluntad es la vida santa para cada creyente. Amén. Su voluntad es la vida santa para cada creyente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén, amado. A su nombre sea la gloria. Y ahí mismo dice el 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén, hermano. Por lo tanto, su voluntad es la vida santa para cada creyente. No hay disculpa para no vivir, oiga esto, no hay disculpa para no vivir redimiendo el tiempo, conociendo la voluntad de Dios, porque es manifestada para cada uno de los creyentes. A la luz del contexto, vivir en la voluntad de Dios es mostrar por medio de vidas luminosas el poder y la gloria de Dios que transforma al salvo, exponiendo mediante la luminosidad personal como consecuencia de la luz de Dios en cada cristiano la maldad de aquellos que no son de Él. Bendito sea el que vive para siempre. Amén, gloria a Dios. Amén, amado. Así que Dios te bendiga mucho. Dios te guarde. Amén, gloria, que para siempre nos quedamos, hermanos queridos amados, ¿verdad? El jueves estaremos dando la vida en la plenitud del Espíritu, gozo y oración. Aleluya. La vida en la plenitud del Espíritu, gozo, oración, ¿verdad? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amado. Y después, para el sábado, el tema candente, deberes matrimoniales. Dios llegó hasta allá, ¿verdad? Si termino esto antes. Deberes matrimoniales, someteos unos a otros en el temor de Dios. Va a ver lo que significa de someteo, ¿sabe? Porque no es lo mismo, como dice en Apocalipsis, y se les dio, aleluya, amén, es que para siempre, para que se matasen unos a otros, ¿verdad? Aquel que quita, aquel jinete, ¿verdad? De los cuatro de Apocalipsis, que quita la paz de la tierra. Dice que entonces se mataban unos a otros. Eso no significa de que, por ejemplo, usted me mata a mí y yo lo mato a usted.
O sea que hay que ver entonces, aleluya, lo que significa. Así que te bendiga mucho. Dios te guarde ahora a mí. Pasamos allá afuera del los micrófonos, nuestro hermano Juan. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Dios mío, tú eres bueno. Para siempre tu misericordia. Gracias porque nos has permitido estar aquí, Dios del cielo. Rogamos a ti, Dios mío, que tú nos ayudes, Jehová, para que podamos siempre, amén, expresar tu palabra conforme a como tu